cortes por si acaso. El otro no sé, parecía que era páncreas, no sé qué será. ¿Ya? Lo ven con más detenimiento. Pero esto, en esta porción lo que tenemos también son parte de los túbulos seminíferos. Ven ustedes acá, ¿no? Tenemos un túbulo, tenemos otro, y acá tenemos otro, ¿no? Entonces, pero la característica que tienen es que estos túbulos seminíferos están entrando en proceso de degeneración. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que se desprende, que puede haber presentación de vacuolas, por ejemplo, de vacuolas, y que estas se desprenden inclusive de la membrana basal. Vean ustedes cómo se está desprendiendo. Hay túbulos mucho más pequeños, vean ustedes acá, donde también podemos ver que existe ya un proceso degenerativo citoplasma muy claro. Acá todavía mantiene algo la estructura. Comparen este, por ejemplo, ese túbulo seminífero, con este de acá. ¿Ya? Vean ustedes la alteración que tiene en este túbulo a comparación justamente de esto. Ahora, ¿por qué se le da el diagnóstico en esta lámina 35 de degeneración testicular? Y es que el diagnóstico se da justamente porque pueden haber muchos factores en los cuales degenere. En la degeneración testicular en realidad son cambios morfológicos a nivel de citoplasma, pero que irremediablemente, si continúa el agente causal, pues va a llevar a la muerte. Y tendremos también cambios a nivel de núcleo. Entonces, en una degeneración, lo más seguro es que de todas maneras vamos a tener cambios que van a llevar a la muerte, pues, de estas células que son propias de los túbulos seminíferos. Dentro de las causas, hablamos el día de ayer, por lo menos dígame uno de las 6. Aumento de temperatura, ¿no? El hecho mismo de que se quede dentro de la cavidad abdominal, aumento de temperatura. Deficiencias nutricionales, isquemia, toxemia, ¿no? Intoxicación por minerales. Habíamos hablado de plomo y cadmio, por ejemplo, que también puede causar. Entonces hay varios agentes causales que pueden llevar a esto, ¿no? Que pueden llevar a esta degeneración. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estos túbulos que están degenerados? Pues lo que vamos a tener es que no solamente van a morir las células, sino que van a ser reemplazadas por tejido fibroso. Entonces tendremos un testículo más pequeño, un testículo más duro, que correspondería a la atrofia testicular, ¿no? Entonces la degeneración testicular te va a llevar a una atrofia, debido pues a que van a morir muchas de estas células y van a ser reemplazadas por tejido fibroso o tejido organizado. Igual también tendremos lo mismo, ¿no? Si nosotros hablamos de ambos testículos, pues no solamente la baja de fertilidad, porque todavía acá vemos algunos que todavía están aptos, pero irremediablemente llevará a la infertilidad, ¿ya? Ahora, la diferencia, por ejemplo, entre el tumor de Leydig y esto, es de que acá va a disminuir el tamaño del testículo, mientras que en las neoplasias aumenta el tamaño, ¿no? Y que además va a ser más duro o más consistente, debido justamente a la cantidad de tejido organizado que presenta. ¿Los jóvenes? Entonces, revisen la lámina, reconozcan los túbulos seminíferos, reconozcanlos. Y que además, inclusive nosotros acá vemos de que hay demasiado tejido intersticial entre ellos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que de manera normal los túbulos seminíferos están muy pegados y que el tejido intersticial es mínimo? Pero vean acá. Entonces quiere decir que ya está empezando a organizarse el tejido conjuntivo y que seguramente pues este testículo ya presentaba una degeneración que tenga algún tiempo. También tenemos la lámina 36 y 37, que es una lámina de próstata. Jóvenes, les recomiendo que cuando ustedes hagan su repaso, les recomiendo, por salud mental, les recomiendo que lo hagan con un Di-Fiore, porque si no, con Mariano Di-Fiore, aquel atlas de histología. ¿Por qué? Porque tienen que ver más o menos cuáles son las características normales de la glándula, de la próstata, que es una glándula con un epitelio cilíndrico bajo, puede ser cúbico, que es la encargada pues de producir el líquido prostático.
Y que además, si por ejemplo vemos esto, podríamos decir que es una prostatitis hemorrágica, siempre y cuando no vean el Di-Fiori. Porque en el Di-Fiori van a ver que en realidad sí hay presentación de sangre. ¿Por qué? Porque se supone que del plasma es una glándula irrigada, muy irrigada, que del suero sanguíneo es donde toma la materia prima, digámoslo así, para poder elaborar el líquido prostático. ¿Ya? El líquido prostático. Entonces, y no vaya a ser que confundan un poco los diagnósticos. ¿Por qué decimos en todo caso de que... Uy, qué bacán, todo está bajo. ¿Por qué decimos en todo caso de que es una hiperplasia? Si nosotros hablamos de una hiperplasia, por ahí hay unas láminas. ¿Por qué hablamos de una hiperplasia? Porque sabemos pues de que las glándulas tienen esa característica de poder proliferar siempre y cuando pues la necesidad sea aquella pues que va a estimular en todo caso, estimular esta producción o una mayor cantidad de células, una mayor producción de líquido prostático en este caso. De todas maneras siempre está regido por las hormonas y que estas van a ser las que van a estimular justamente una hiperplasia. Habíamos dicho que la hiperplasia puede ser excéntrica o que puede ser concéntrica, que un aumento de tamaño, que en todo caso cuando hablamos de una hiperplasia prostática benigna, generalmente el aumento de tamaño es de manera proporcional, ¿no? No es que crezca por un lado nada más y le sale un cacho, por ejemplo, ¿no? Sino que todo es de manera proporcional. Ahora, ¿por qué de manera microscópica? Nosotros vamos a ver de que el epitelio, si de repente quedamos acá, el epitelio, miren ustedes estas células, la cantidad de células, hay tal cantidad que parece que estuvieran montándose una encima de otra y que en realidad hay una hiperplasia muy severa, ¿no? Ahora, se dice que en realidad la hiperplasia prostática benigna se da solamente en 2 especies animales, ¿no? En el canino y en el hombre. Y que muchas veces, miren ustedes, ¿no? Si esto continúa y aumenta de tamaño, puede conllevar a la presentación de un adenocarcinoma, ¿no? Entonces ahí sí, ya la pasaría triste. Y entonces vean ustedes, ¿no? Si habíamos dicho que es un epitelio cilíndrico bajo o cúbico en todo caso, miren ustedes, miren la cantidad, ¿no? Parece que fuera cilíndrico, pero que esto fuera prolongaciones, y no son otra cosa que las células están tan apretujadas que se puede observar inclusive cómo sobresalen. Entonces, por eso que nosotros tenemos esta presentación de esta hiperplasia prostática benigna. Tenemos también la UR37, que